Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel y ¿estáis preparados para un nuevo tutorial? Hola, he hecho este jersey para mi nieto, que está ya 10 años, y voy a decir en general cómo lo he hecho. Algunas personas me dicen que lo haga desde el principio hasta el final, pero eso me llevaría 2 horas, y si 15 minutos tardo 2 horas en mi ordenador para subir el vídeo, pues no sé, 2 horas sería interminable. Pero os voy a decir en general cómo lo he hecho, y esta vez os voy a enseñar cómo he hecho el agujero este para el cuello, el hueco. No el cuello, sino el agujero, cómo hacer las disminuciones. Lo voy a enseñar en este vídeo, al final, para que lo veáis. Luego ya las demás cosas sería ya interminable. En este caso solo eso. Y ahora en general os voy a decir que he utilizado 2 ovillos de 100 gramos de verde, uno de azul claro y uno de azul oscuro. 4 en total, de 100 gramos. He utilizado la aguja del número 3 y las franjas estas más anchas son 20 vueltas y la estrecha azul oscura son 10 vueltas. Tengo hechos los patrones que os lo podéis ver abajo en la descripción, lo podéis descargar porque es una talla de 10 años y lo podéis simplemente copiar. Pero lo único que mi nieto es muy delgado y la manga pues la he hecho bastante estrecha, y aquí también esto lo he hecho también quizá un poco estrecho porque tiene los brazos muy estrechos, entonces muy delgado, así que la agrandáis para la misma talla un poquito aquí y un poquito también más ancho, 1 centímetro más o así, y también la manga pues 1 centímetro más ancha, pero lo demás vale para una talla de 10 años. Entonces, para la espalda he montado 114 puntos con la aguja del número 3, que son 40 centímetros, la altura hasta la sisa 37 centímetros, y luego he hecho una manga caída, pero le he ido disminuyendo 3, 1, 1, 3, 1, 1, para que haga una poquita forma. No tiene mucha, porque no es una manga en su sitio, una manga caída. De eso me he fijado de tejiendo con Lucila, que lo enseña muy bien, y me ha dado la idea esta que es estupenda para hacer la manga caída en lugar de hacerlo recto. Aquí en el hombro 36, 34 puntos en el hombro, y luego aquí en el centro 36 puntos, 34 y 34, y en medio 36. Para el delantero es igual, pero he empezado a hacerlo 5 centímetros abajo, eso ya lo explico después en el vídeo, y luego he ido menguando 4, 3, 2, 1 en un lado y 4, 3, 2, 1 en el otro lado. Para la manga, pues he montado 60 puntos equivalentes a 19 centímetros, luego de alto hasta la sisa, hasta aquí son 45 centímetros, y con 12 aumentos. Al final habrá 84 puntos, y luego he ido menguando igual que en el delantero, 3, 1, 1, 3, 1, 1, ahí en el lado, para hacer una poquita forma. Y los colores los he elegido porque mi nieto es una persona muy tranquila, pero luego con mucha energía interior, con mucha profundidad, es crítico. Entonces, según Carol Tuttle, que he leído el libro Viste según tu energía, que me ha encantado leer el libro y lo aplico a las cosas que hago, pues estos tipos es energía 4. Ese tipo de energía pues necesitan los colores muy vivos y con mucho contraste. Así que por eso he elegido estos colores. Además el azul este claro le va muy bien a él, y el azul este oscuro porque es muy moreno y le van estos colores muy bien.
Abajo se me olvidó decir que he hecho montado tubular, que tengo otro vídeo donde explico cómo se hace. En las mangas igual. Y también en el cuello, en lugar de ir atrapando los puntos por abajo, lo he empezado por arriba y luego lo he cosido. Esta vez lo he hecho distinto y también he montado tubular. Para hacer el escote de la espalda, pues necesito tener el patrón. Lo pongo encima y más o menos calculo ahí los puntos que tiene de un lado a otro. Y he calculado que aquí en el centro serán 36 puntos y 34 para cada hombro. Siempre aquí un poquito más que en el hombro. 34, 36 y 34. El escote en la parte de atrás se mengua en una sola vez en la vuelta anterior. Y el hombro recto en los dos lados. Os voy a enseñar con una muestra pequeñita para que la entendáis. Si este es el hombro y aquí en la parte esta es el escote, pues se hace del derecho el hombro y cuando se llega al escote pues se empieza a menguar. Hago el siguiente y lo paso por encima. Hago el siguiente y lo paso por encima. Así todos los puntos del escote. Me queda este, que tengo que utilizar un poco del hombro, pero al final van a ser los mismos puntos que aquí, van a ser 6. Termino del derecho. Me voy por el revés. Lo hago del revés. Y ahora por el derecho, pues cierro todos los puntos. Cierro por el derecho. Acordaros, se cierra por el derecho. Y ya termino. No me he traído las tijeras. Bueno, pues corto. Y simplemente tiro. Y ya he terminado un hombro. Para el otro del otro lado, pues voy a cerrar también por el derecho. Entonces lo hago del revés, pero claro, utilizando ya otra hebra, porque ya la otra la corté. Lo hago todo del revés y cierro por el derecho. Acordaros, los dos hombros se cierran por el derecho. Y ya corto y termino.
Entonces esta es la muestra, pero si es más grande pues es lo mismo. Para calcular el escote delantero pues ya me fijo en la espalda y entonces con una regla bajo 5 centímetros. Desde arriba hay 5 centímetros. Quiere decir que voy a empezar el escote en las dos últimas vueltas de lo verde. Aquí es fácil porque como tiene listas, pues me puedo guiar por las listas. Ya sé que al final ya del verde empiezo el escote. Pero si no, pues hay que contar un poco los puntos, las vueltas, para señalar dónde voy a empezar. Y luego, para que quede redondito, voy a ir menguando 4, 3, 2, 1 en un lado, 4, 3, 2, 1 en el otro lado. Entonces serían 10 aquí y 10 en el otro lado, 20 puntos. Si en el escote tiene 36, que la espalda tiene 36, pues el delantero también, pues 36 menos 20 quiere decir que aquí en medio le voy a dejar 16 puntos. Voy a menguar 16 puntos en el centro. Y así calculo, pues, para hacer el escote, antes de hacerlo, ya lo estoy calculando. Para el delantero ya he señalado aquí 16 puntos en el centro, según los cálculos que había hecho, y ahora voy a menguar en un lado, primero el centro, voy a menguar aquí, luego 4, 3, 2, 1. Voy a hacer primero este lado, aquí menguo por el derecho y aquí menguo por el revés. Primero hago todo esto del derecho, menguo luego aquí en el centro los 16, que es lo que voy a hacer ahora. Del derecho. Bueno, este es el punto de orillo. Y ahora del derecho. 3. Bueno, no hace falta que cuente porque tengo la señal ahí. También se puede hacer contando. Hago un lado y luego haré el otro. Esta va a ser la última vuelta de verde. Luego tengo que cambiar al otro color. Ahora empieza a menguar el centro, pasando el anterior por encima. Así sale redondito. Si lo hacemos menguando luego 4, 3, 2, 1, queda muy redondito el cuello. Aquí uno, pero ese lo tengo que menguar y me tengo que ayudar del siguiente. Pero ya va a haber los mismos puntos aquí que hay. Y ya continúo del derecho
y luego del revés. Estoy haciendo la vuelta del revés, pero el último punto no lo voy a hacer. Vaya a ver. Y este último punto lo paso sin hacer, para que luego no haya tanto escalón. Entonces corto porque ahora es que necesito cambiar el color. Por el otro lado y voy a menguar, hacer 4 menguados, ya, pero va a ser con el azul. Entonces hago el primero sin hacer, lo hago del derecho, esta vez lo voy a hacer del derecho, pero se puede no hacer tampoco. El siguiente se hace y lo paso por encima. Una vez, 2, 3 y 4. Y ya continúo todo del derecho y luego por el revés hasta llegar. Ya estoy terminando la vuelta por el revés, estoy haciendo los últimos del revés, pero el último no lo voy a hacer, lo voy a dejar sin hacer para que no haga escalón luego al menguar. Y el primero por este lado tampoco lo voy a hacer, no lo hago tampoco, hago el siguiente y paso este por encima. Ya he menguado una vez, ahora me faltan otros 2 porque son 3 veces. 2 y 3 y ya sigo del derecho. ¿Veis que no hace escalón? Y queda así muy bien. Entonces hacéis del derecho, del revés, luego menguáis 2, otra vez del derecho, del revés, menguáis 1, 4, 3, 2, sí, y luego 1 y luego ya seguís recto hasta que lleguéis al hombro, si os quedan bastantes vueltas. ¿Veis qué bonito se ha quedado? Que ya he hecho terminado este lado. Aquí he menguado 2 veces el hombro del delantero. Y ahora voy a hacer la otra parte, pero esta la he ido menguando por el derecho y esta la voy a menguar por el revés. Pero esta primera vuelta la voy a hacer entera por el revés y luego por el derecho y luego empiezo a menguar ahí por el revés. Lo que pasa que este punto ahí se ha quedado ahí muy abierto y lo voy a recoger. Entonces lo recojo, lo pongo en la aguja y ya empiezo con el verde. Y estos 2 primeros pues los voy a recoger, los voy a hacer como si fuese uno solo. Bueno, es que son uno solo en realidad. Entonces hago uno y ya sigo del revés. Y después lo haré del derecho, todo del derecho. Ya estoy terminando la vuelta del derecho, pero el último no lo voy a hacer. Entonces hago del derecho todos los puntos, pero el último no lo hago para que no haya tanto escalón. Entonces ahora ya menguo por el revés, menguo 4, empiezo menguando 4. El primero sin hacer también y el segundo también lo puedo dejar sin hacer. Y se puede hacer o no, como queráis. Y ya se mengua. Ya he menguado 1, el siguiente se hace, se pasa el anterior por encima, ya tengo 2, el siguiente se hace,
paso el siguiente por encima, 3, hago el siguiente, paso el primero por encima y ya sigo haciendo, ya tengo 4 y ya sigo haciendo todos los demás del revés. Y entonces veis que ahí no hay mucho escalón. A la hora de coserlo se cosen primero el hombro, los hombros, luego después la manga, se pone aquí en el centro, se cose un lado y otro, y después la manga y los lados. A la hora de ponerle el cuello, normalmente lo hago con agujas circulares, voy recogiendo los puntos y voy haciendo el cuello, pero viendo el canal Tejiendo con Lucila, pues ella lo hace de manera diferente y es como lo hacía mi abuela. Yo esa forma lo he dejado de hacer porque me parecía que era que se notaba mucho que era hecho a mano, pero ella, Lucila, reivindica que lo hecho a mano tiene ahora muchísimo valor. Antes tejer era de pobre, pero ahora ya lo hecho a mano lo artesanal tiene un valor muy grande. Entonces ella lo hace con montado tubular, que lo he hecho aquí, por ejemplo. He montado 57 puntos, que al final van a ser 114, y he hecho un elástico del revés del derecho, lo he cerrado normalmente flojito, y ahora va a ser cosido ahí, cosido con una aguja simplemente. Queda más artesano, pero queda muy bien terminado. Para coser el cuello voy a utilizar un hilo así del 12, pero me tengo que comprar de este color, del mismo color azul, porque no tengo. Pero es un hilo así fino para coserlo.